Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es El PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Acá hablamos del día a día y de los retos que viven todas las disciplinas desarrolladas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, la comunicación digital. Porque en este mundo todo comunica. De este lado te saluda Carla Rico y en el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los temas que hemos venido tocando en este podcast, que es el tema de la medición de intangibles. El día de hoy nos acompaña una mujer a la cual admiramos mucho acá en el podcast. Ella es Marisa Maldonado. Marisa tiene una maestría en comunicación global. Ella tiene una especialidad también en diplomacia pública por la Universidad George Washington. Además, tiene más de 15 años de experiencia en el ramo de la comunicación. Actualmente se desempeña como gerente general adjunta de Edelman en la oficina de México, supervisando toda la operación de todas las prácticas y soluciones. En 2022 y 2023, Merca 2.0 la reconoció como una de las Marketing Women de México. Y pues, Marisa, estamos muy contentos de tenerte acá en el podcast. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy bien y muy contenta de estar aquí contigo. Marisa, pues la pregunta con la que siempre iniciamos con nuestros invitados, porque nos interesa conocer primero a la persona y después ir desmembrando toda su práctica profesional. ¿Cómo se define Marisa Maldonado como persona? Pues mira Carla, tengo que decir, me defino como mujer mexicana. Te diría una mujer muy curiosa también, que ya hablaremos de esto, pero creo que es clave y es lo que me ha llevado a dedicarme a lo que me dedico. Y también te diría con una visión muy optimista de la vida. Siempre me la paso bien y siempre le veo el lado positivo a las cosas. Que eso en esta profesión nos hace muchísima falta, ¿no? Siempre Así tener es. ese lado positivo. Sí. Oye, Marisa, pues nos encanta tenerte acá en el podcast. Creo que va a ser muy rica esta charla y nos gustaría primero empezar un poquito a conocer esa importancia desde tu perspectiva. ¿Cuál es la importancia de medir anualmente la confianza y la credibilidad de las empresas? Sí, pues a ver, te cuento, Carla, porque bueno, además este es un tema que a mí me gusta mucho hablar y es un tema muy importante para Edelman. Nosotros tenemos un estudio que es sin duda pues el estudio más importante que hace Edelman a nivel anual, que es nuestro Trust Barometer o barómetro de confianza. Este estudio bueno, este año la verdad es que más emocionados estamos aún porque estamos cumpliendo 25 años de realizar el estudio y se hace año con año, se presenta primero en el foro de Davos, lo presenta nuestro CEO Richard Edelman y después de que lo presenta él, a lo largo del año tenemos ya, digamos, como las versiones o los cortes del barómetro para los distintos países que actualmente este estudio lo aplicamos en 28 países alrededor del mundo, que es donde también está la presencia de Edelman. Y entonces, pues ya después del foro de Davos, tuvimos la versión de los resultados de México, que es el que hemos estado compartiendo este año. Y bueno, te estaré contando yo un poquito más de qué encontramos a nivel global, qué encontramos para México. Pero también tú me decías, y bueno, ¿por qué ese intangible, no? Me pareció súper interesante en tu introducción que decías, ¿cómo medimos los intangibles? Y sin duda la confianza es uno de esos grandes intangibles que por lo menos desde el lado de Edelman lo vemos y lo reconocemos como el activo más importante que puede tener una empresa o una organización, te diría incluso una persona, ¿no? Como la confianza es eso que puede abrir o cerrar puertas, puede asegurar que los consumidores quieran comprar o utilizar un producto, un servicio de una empresa. Pensemos justo en nuestro día a día, en las personas en las que confiamos y cómo eso permite que nuestras relaciones sean más duraderas, ¿no? Con las personas y las empresas que confiamos. Entonces, es por eso que estudiamos tanto este intangible, que año con año nos hacemos la pregunta de, bueno, ¿cuál es el estado de la confianza a nivel global? ¿Cómo varía?
pues, con cosas que están pasando en nuestro contexto local e internacional, cómo eso hace que varíen los niveles de confianza, en quién confiamos, por qué confiamos. Entonces, pues de ahí que es la verdad un estudio clave para, pues te diría, nuestro trabajo como asesores en comunicación también, ¿no? Claro, y son 25 años y más adelante vamos a entrar un poquito más a detalle sobre los hallazgos globales y locales acá en México, pero digamos, ¿tú dirías que es lo mismo medir confianza y credibilidad que reputación corporativa? No es lo mismo, te diría, son cercanos, ¿no? Y son conceptos hasta de un poquito difíciles de hacer la diferencia, pero como lo vemos nosotros, ¿no? La reputación, digamos que es más algo como cómo me ven actualmente, este otro intangible, ¿no? Digamos, yo lo compararía con una fotografía fija de la situación actual de una empresa, de una organización que está muy anclada a evidencias de lo que ha sucedido en el pasado con esta entidad y entonces eso conforma la reputación, que es esa fotografía de cómo me ven actualmente. Por otro lado, la confianza, creo que lo podemos relacionar o lo vemos mucho en Edelman, más que cómo me ven, es ese cuánto creen en mí, ¿no? Entonces, si bien la reputación, ya te decía, es como esa fotografía, creo que la confianza ayuda más hacia una proyección a futuro, ¿no? Más que en el presente, el contar con niveles de confianza altos o estables también ayuda al presente, pero también hacia el futuro. A esa, por ejemplo, intención de compra, intención de colaboración, porque confío en cierta empresa, entonces voy a hacer esto, ¿no? Ligamos también mucho la confianza a la acción. Ya, entonces, una de las cosas que nos encontramos y nos topamos muy a menudo es el poder explicar y defender esta necesidad de medirlo, sobre todo a los puestos más de marketing, ¿no? Que de pronto dicen, yo para qué necesito eso, yo lo que quiero son ventas. Entonces, ¿cómo desde tu perspectiva y de todos estos años de experiencia has logrado tener esa confianza de parte de tus clientes o de los clientes de Edelman, por ejemplo? Sí, pues mira, Carla, la verdad es que en Edelman nos tomamos muy en serio nuestro estudio de la confianza. Ya te decía, tenemos este estudio anual también a lo largo del año y esto se impulsó más en la pandemia. No solo tenemos nuestro estudio global, sino que vamos a hacer estudios por sectores. Entonces, ¿cómo está la confianza en la tecnología, en el sector automotriz, en el de alimentos y bebidas? Que nos da como pues mucha inteligencia para nuestro trabajo. Y algo que vemos es que, ay, perdóname, Carla, No, no te preocupes. es que me llegó un mensaje aquí que me distrajo mucho. Voy a cerrar esto. No te preocupes. Perdóname. Le Ya, cortamos el cachito, no te preocupes. sí, listo. Dime otra vez lo que me habías. Entonces, a nosotros nos toca de pronto defender lo que hacemos, Sí, defender esta parte de la necesidad de contar con un asesor, con una agencia ya, que ya. pueda generar esa confianza. ¿Cómo le has hecho tú en estos años de experiencia para ganar esa confianza con tus clientes? Ya, listo, ya lo tengo. Ok, perfecto. Dale. Listo. Bueno, pues te decía que nos tomamos muy en serio el estudio de la confianza, no solo el estudio, sino que realmente también desde hace unos años en Edelman se estableció lo que llamamos el Trust Institute. Y es un equipo que se dedica a estudiar la confianza y te diría también a aterrizarla para muchos de nuestros clientes, para los que hacemos ya estudios específicos para una empresa para ir evaluando cómo va variando la confianza en dicha empresa. Justo si tú me dices cómo lo vendemos, cómo de pronto
por ejemplo, con equipos de marketing, ¿no? Que están viendo más allá de la construcción de la reputación o de la confianza, un tema, pues naturalmente, por ejemplo, de ventas o de crecimiento del negocio, hemos visto también que, y tenemos como este mantra, te diría en Edelman, ¿no? Que la acción lleva a la confianza y la construcción de la confianza ayuda al crecimiento de los negocios. O sea, es como esta cadena de te diría, de acciones positivas que al final del día llevan al crecimiento de un negocio. Y pensémoslo en cualquier empresa que se nos pueda ocurrir en este momento, ¿no? La acción justo son eso que nosotros le decimos tanto a nuestros clientes, es muy lindo el discurso y nosotros te ayudamos a eso, pero al final, ¿cuál es la acción que tú vas a llevar a cabo para cualquier cosa que estás diciendo? ¿Cómo vamos a llevar a la acción lo que dice nuestro discurso? Eso ayuda y abona a el sentimiento de confianza en esta empresa o esta institución, y cuando hay confianza está comprobado que los consumidores o los usuarios entonces optan por comprar o utilizar las soluciones de esta empresa, ¿no? Y lo vemos mucho, Carla, porque también hemos estudiado, por ejemplo, mucho la confianza en marcas de consumo, y tenemos estudios que nos dicen que, por ejemplo, las generaciones más jóvenes, cuando confían en una marca, es mucho más probable que vayan a consumir productos o servicios de dicha marca, ¿no? Ya no solo estamos viendo una cuestión de costos, porque, oye, ¿tú por qué prefieres esta marca u otra? Sí, sin duda, y siempre va a intervenir el costo, la conveniencia, el que sea un producto útil para mí, pero ya hay en ese top 3 de por qué un factor también de por qué confío en la marca. Entonces, es muy interesante y parte también de nuestro trabajo como consultores es cómo ayudamos a las marcas a construir confianza. Totalmente, totalmente. La confianza sí mueve las agujas hacia la acción, ya sea de compra, de elegir, de multiplicar, de compartir. Entonces, creo que es un reto, ha sido un reto evolutivo para la parte de los que hacemos comunicación, poderlo poner en un papel y mostrárselo a los clientes, ¿no? Ahora sí, Marisa, platiquemos un poquito más sobre los hallazgos del Trust Barometer para, sobre todo hay muchos chavos universitarios que nos escuchan y de pronto pues están en un chorro de materias y muy pocas materias hablan sobre temas de confianza, reputación, etcétera. Son más cuestiones prácticas. Entonces, para hacerlo amigable para ellos, ¿cómo dirías cuáles son los principales hallazgos, primero globales? Y también me gustaría que nos platicaras un poquito sobre instrumentos, porque muy poco se habla sobre instrumentos, herramientas y todo esto. Entonces, tú nos vas a ir platicando y por ahí vamos a estar ilustrando lo que nos dices. Seguro, Carla. A ver, pues te cuento porque, como te digo, 25 años de hacer este estudio, cada año que lo hacemos, los resultados nos llevan a identificar alguna tendencia de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y eso es lo que le da el título a nuestro estudio. Por ejemplo, en 2016 hablábamos mucho de la división de clase. En 2018 hablamos de la lucha por la verdad, porque pues fue como un boom de las fake news. Después vino la pandemia y bueno, te imaginarás cómo eso modificó y trastocó mucho los niveles de confianza. Así que en 2021 nuestro estudio se llamó Las empresas como la mayor institución que goza de confianza. Y en este 2025, la tendencia y el título que le pusimos a nuestro estudio es La confianza y la crisis del agravio. Es un título, te diría, como bastante, pues quizá no es el más optimista, pero sí que describe el estado de la confianza y lo que estamos nosotros desde Edelman identificando que está pasando en un contexto en donde nos movemos los consumidores, los votantes, los usuarios, ¿no? De todo esto. Entonces, la confianza y la crisis del agravio es este título, y hasta vale aquí la pena anotar que en inglés, cuando surgió por primera vez el estudio y nos lo presentaron en Edelman, el título era The Crisis of Grievance.
Y grievance de pronto es una palabra que todos dijimos, ¿y ahora cómo vamos a decir esto en nuestros idiomas? Porque pues Edelman está en México y en Latinoamérica, pero también en Alemania, en Japón, y empezó esta conversación de cómo traducimos la palabra grievance. Al menos en español pasamos por varios, ¿no? Hablamos de hartazgo, de resentimiento, de enojo. Finalmente nos quedamos con el término agravio, que nos parece que describe bien este sentimiento, pero bueno, de pronto aquí también a tus escuchas que entiendan este concepto de grievance, sabrán que justo es una palabra difícil de traducir, te diría, es un sentimiento difícil de definir. Exacto. Entonces, te cuento un poquito más, ahora sí ya aterrizándonos en la crisis del agravio. Como nota metodológica, el estudio lo hacemos en 28 países alrededor del mundo. Tenemos más de 33,000 participantes, aproximadamente 1,150 personas por país son quienes contestan nuestra encuesta online. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Y justo algo que sucedió este año es que identificamos varias cosas que estaban sucediendo alrededor del mundo y que nos llevan a definir esta crisis del agravio. Y te voy a hablar de algunas de estas cosas, ¿no? que identificamos. Y por ejemplo, una de ellas es que, y esto sucede a nivel global, la mayoría de los encuestados creen que las personas ricas se están quedando con más de lo que les corresponde, ¿no? Por ejemplo, hay un sentimiento en México, cuando hacemos esta pregunta y la aterrizamos en México, 69% de los mexicanos dicen los ricos no pagan los impuestos que les corresponden, o también el egoísmo es la causa de muchos de nuestros problemas, ¿no? Entonces, quiero empezar, te diría, Carla, como a construir varias cosas que están sucediendo y que nos van a llevar a definir ese sentimiento de la crisis del agravio. Entonces, una es pues, sentir de injusticia, ¿no? De desigualdad, de los ricos se están quedando con más. Pero hay otro hallazgo también que nos pareció de verdad pues muy impactante y es lo que llamamos el activismo hostil. Esto se refiere a que, por ejemplo, cuando le preguntamos nosotros a las personas para generar un cambio, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer para impulsar un cambio? Y entonces aquí nos encontramos con que en México 4 de cada 10 personas ven el activismo hostil como el medio para llegar al cambio. Y el activismo hostil se define como atacar a personas en Internet, difundir desinformación intencionalmente, amenazar o cometer actos de violencia y dañar, por ejemplo, la propiedad pública o privada. Eso es el activismo hostil y 4 de cada 10 mexicanos hoy nos dicen, ese es el camino para lograr el cambio, ¿no? Es increíble. La verdad es que creo que este es uno de los hallazgos más preocupantes del estudio de este año. Y más aún, Carla, porque esta pregunta la dividimos por grupos de edad. Entonces vemos que cuando le hacemos la misma pregunta, por ejemplo, a los jóvenes entre 18 y 34 años, sube aún más, ¿no? Ahí es 48% lo que nos dicen, el activismo hostil es el camino. ¿Este hallazgo, Marisa, este concepto lo habían encontrado antes, en años anteriores, o es la primera vez? No, fíjate que es la primera vez que nos referimos a este activismo hostil. Va a ser muy interesante porque una vez también, y esto pasa con nuestros estudios, si bien tenemos como preguntas que se repiten año con año, de pronto con cosas que están pasando, identificamos comportamientos como este y estoy segura que el próximo año lo vamos a volver a medir, ¿no? Entonces va a ser muy interesante también ver cómo se va comportando esto, pero sí, la verdad es que fue un hallazgo que, y así como está en México, incluso hay otros países en donde es más marcado pues te diría, esa visión de decir, no hay o sea, este es el camino porque los otros caminos institucionales no funcionan para llegar al cambio. Entonces, la verdad es que sí que preocupa, más entre los jóvenes, ya cuando nos vamos a edades mayores, ¿no? Por ejemplo, las personas de 55 años o más en México,
únicamente el 17% de ellos dicen que el activismo hostil es el camino, pero creo que sí nos deja pensando mucho y tú que tienes una audiencia joven también, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué vemos que incluso la violencia online es el camino y qué ha pasado que hemos llegado a este punto de, pues tal cual de decepción de las instituciones y viendo que por ahí no vamos a lograr las cosas, ¿no? Yo pienso mucho como en manifestaciones que hemos visto últimamente, tanto aquí en Ciudad de México, pero también en otras grandes ciudades, ¿no? Recientemente en Londres y en otros lugares del mundo, en donde ya, pues sí, la hostilidad es lo que varias personas están viendo tristemente para lograr lo que quieren. Claro. Oye, Marisa, ahorita me surgió una duda porque yo entiendo que si se ha hecho todo este esfuerzo desde las agencias de comunicación para medir intangibles, es porque al presentarlo, el tomador de decisión va a hacer justamente o tomar decisiones más inteligentes, más estratégicas y de acuerdo a su visión de negocio. En este punto en particular de este hallazgo, que la verdad sí es muy preocupante sobre el activismo hostil, ¿cómo dirías que los tomadores de decisión, en este caso de México, podrían usar esta herramienta para tomar mejores decisiones e ir erradicando un poco este activismo hostil? Pues yo creo que aquí justo esta parte de la respuesta dividida por edades tiene que ser clave, y lo pienso mucho, ¿no? O sea, justo en personas que tienen la oportunidad de comunicar para sus organizaciones, que puede ser desde un partido político o una institución, o en fin, o sea, nosotros trabajamos principalmente para empresas de la industria privada, pero realmente que los hallazgos del barómetro aplican para todas las organizaciones que en algún momento tienen que comunicar. Y creo que es clave, Carla, justo entender me voy a ir ahora a una de las conclusiones, pero tiene todo el sentido en este momento, en entender y reconocer el sentimiento de agravio. Y en este caso sería entender y reconocer el que tantas personas jóvenes hoy están partiendo de que el activismo hostil es el camino, ¿no? ¿Por qué se están sintiendo así? Y entonces, ¿cómo podemos, pues, realmente como poner el dedo y decir, ¿por qué se está sintiendo así la audiencia que me está escuchando? El grupo de votantes, incluso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ven el camino? ¿Y qué les podemos ofrecer a cambio? ¿Y cómo entonces podemos convencer a estas personas de que hay caminos que no implican violencia y daño a la propiedad, ¿no? En donde también hay como esos caminos institucionales que funcionan o que deberían de estar funcionando mejor. Entonces, también creo que es como un llamado de atención y una alerta a las personas que tienen la oportunidad de hacer política pública o que son tomadores de decisión, de decir, así se está sintiendo tu audiencia, ¿no? ¿Cómo entonces damos respuesta a ese sentimiento a través, otra vez, de las acciones que nos van a llevar a construir confianza en esos públicos, ¿no? Sí. ¿Qué otros hallazgos encontraron a nivel global, Marisa? Y bueno, ya ahorita pasamos más a lo que nos concierne acá en México. Sí, pues mira, algo que encontramos también a nivel global y es parte también de lo que nos va a llevar a construir este sentimiento de agravio, Carla, es la falta de optimismo sobre cómo le va a ir a la próxima generación en comparación a cómo nos está yendo a nosotros, ¿no? Entonces, específicamente la pregunta que hicimos en el barómetro de Edelman fue, ¿tú crees que la próxima generación estará en una mejor situación que nosotros? Y a nivel global, Carla, solamente el 28% de los encuestados dijeron sí, la próxima generación va a estar mejor que nosotros. Y aquí te diría, es preocupante, ¿no? El 28% a nivel global, pero también nos encontramos en los hallazgos con una división muy interesante entre los países más desarrollados y los menos desarrollados o en vías de desarrollo, porque, por ejemplo, este 28% global del que yo te estoy hablando, cuando lo aterrizamos, por ejemplo, a Francia, solamente el 9% de los encuestados en Francia creen que la próxima generación va a estar mejor que ellos.
Países como Alemania, Japón, Países Bajos, todos coinciden, 14% de los encuestados en estos países piensan que van a estar mejor, Italia 15%, Reino Unido 17%. Entonces, en esos países más desarrollados, te diría, hay más pesimismo hacia el futuro y hacia cómo le va a ir a la siguiente generación, versus si comparamos con países como Arabia Saudita o China, ¿no? Justo ellos, estos dos países, 69% de los encuestados dicen sí le va a ir mejor a la siguiente generación. En India, 66%, Indonesia, 65% de los encuestados. Entonces, realmente aquí estamos viendo una división muy marcada en cómo está el optimismo hacia el futuro económico en los países más desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Podría pensarse que es un tema de educación, pero bueno, hasta donde sé, el nivel educativo en China es muy bueno y tienen esta diferencia. ¿A qué le atribuyes que existe esta diferencia? Porque igual me queda claro que en los países desarrollados pues tienen a lo mejor más acceso a ciertas cosas y tienen un poquito más de visión, por decirlo de alguna manera. Pero además de eso, ¿a qué le atribuyes este cambio esta desigualdad en opiniones? Pues mira, la verdad es que es muy interesante y también aquí cabe aclarar que cuando nosotros hacemos esta pregunta es una pregunta abierta, entonces realmente cada quien contesta con lo que su contexto le permite contestar en ese momento. Algo que vemos, ¿no? Es justo los países que están más optimistas hacia el futuro, son países que registran hoy niveles de crecimiento económico muy importante, ¿no? O sea, China, India, Arabia Saudita, son países en donde el crecimiento sigue muy presente versus otros en donde quizá hay como mayor estabilidad o en algunos incluso de crecimiento. Entonces creo que esa es una parte. Y la otra también te diría, Carla, y no lo detallé en un inicio, pero es la confianza en las instituciones de estos países. Entonces, en el barómetro de confianza, nosotros medimos la confianza en 4 instituciones principales que hay en todos estos países de estudio, que son el gobierno, las ONG, los medios de comunicación y las empresas. Y te diría, a nivel global, Carla, la institución que goza de mayores niveles de confianza son las empresas y la que goza de menos niveles de confianza son los gobiernos. Esto es común a todos los países en donde medimos. Entonces, también nos encontramos que en estos países más desarrollados, en donde hay menos optimismo hacia el futuro, Francia, Países Bajos, Japón, Reino Unido, la confianza en su gobierno también tiende a ser más baja que lo que es la confianza, por ejemplo, en el gobierno de China o en el gobierno de Arabia Saudita. Aquí yo sé que varios me van a decir, son gobiernos que calificaríamos como autoritarios o de pronto la democracia en estos países pues es más cuestionable que en los países desarrollados, pero bueno, son factores que seguramente influyen también en que si la gente tiene más confianza en sus instituciones, entonces es más optimista hacia el futuro. Oye, y una pregunta súper nerd. Adelante. Tú dirías que, porque me llamaba la atención, yo de pronto veo, me gusta mucho ver cómo se comunican dentro de las cámaras de varios países. Siempre me ha llamado la atención cómo lo hacen en Reino Unido, por ejemplo, que digamos, está el primer ministro y enfrente está el opositor y entonces traen casi que su equipo, ¿no? Su fandom y empiezan como a debatir y digamos, la comunicación es tan directa, tan respetuosa al mismo tiempo. De pronto sí se exacerba, pero no faltan al respeto, digamos. Siempre es muy objetiva, siempre es hacia qué me vas a ofrecer, pero demuéstramelo. Ese tipo de comunicación, Marisa, no la tenemos en México ni en Latinoamérica. O sea, nosotros, bueno, ¿para qué te digo? ¿Cómo nos comunicamos de pronto por las ramas, muy suavecito, ¿sabes? Usamos diminutivos para todo. Entonces, ¿no crees que también tenga que ver con esta parte de la forma de comunicar? Yo creo que sí. Mira, no me había detenido a pensarlo de esa forma, pero creo que sin duda, Carla,
es esas maneras que tenemos de comunicar y esas sutilezas de lenguaje que se dan entre los países son bien importantes también para la construcción de confianza, ¿no? Y nosotros lo vemos mucho, te puedo decir, Edelman tiene presencia en más de 60 ciudades alrededor del mundo, y incluso nosotros cuando estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Y trabajando con empresas que de pronto la misma empresa está en diferentes países, y esa sutileza del lenguaje y esa forma menos directa, te diría, de comunicar, la vemos también muchas veces y hay cosas que de pronto en España o en Alemania funcionan bien, pero nosotros les decimos, eso en América Latina no va a pasar, ¿no? O sea, no lo vamos a recibir bien. Ahí hay que modificar, hay que suavizar mucho el tono porque aquí no lo vamos a recibir bien. Entonces, creo que sí, la verdad es que me parece que es una apreciación bien interesante el cómo influyen esas formas de comunicación. Y te diría también, y esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las encuestas y en los sesgos que hay hacia contestar. De pronto, algunas personas en ciertos países que tienden a tener instituciones más autoritarias pueden sentirse más presionadas a dar una respuesta positiva de sus autoridades que otros en donde pues la libertad de expresión es mucho más real, ¿no? Y saben que pues pueden decir lo que piensan y cómo lo piensan en ese momento. Entonces, es súper rico y nos pasa mucho con las preguntas del barómetro que nos dicen, bueno, pero ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el detalle? Y aquí te diría que creo que también es una de las riquezas del estudio, que se abre mucho al entendimiento y al contexto, porque las preguntas son abiertas. Entonces, incluso cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿confías en tu gobierno? De pronto yo te pregunté a ti, Carla, y tú estabas pensando en la presidenta, pero alguien más en ese momento que recibió la pregunta está pensando en su gobierno municipal, que es lo que tiene más cercano. Entonces, es difícil decir, muchas veces nos preguntaban, oye, pero si el presidente o ahora la presidenta goza de altos niveles de popularidad, ¿por qué no hay tanta confianza en el gobierno? Y es porque la pregunta es abierta y en ese momento pues realmente las personas contestan con lo que tienen a la mano, lo que tienen más cercano y si confían o no confían. Y también pues vale señalar que una cosa es la popularidad y otra es la confianza. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Eso es justo a donde iba también, porque aplicado a las empresas privadas, de pronto sí es muy importante que como sus consultores hagamos esa distinción, porque sirven para diferentes cosas, o sea, tienen una definición distinta, sirven para diferentes cosas, la popularidad sirve para algo, la reputación sirve para otra cosa, la confianza para otras muchas cosas. Entonces, digamos, me parece que deben de tenerla muy difícil porque, como dices, son preguntas abiertas. Me imagino que en el estudio participan, además de especialistas en comunicación, pues también estadistas, etcétera, ¿no? Así es, tenemos un equipo muy robusto y te diría además que va creciendo con el paso del tiempo y se va especializando, porque sí, no son solamente personas enfocadas en comunicación, tenemos ya muchas personas en el equipo especializadas en data, en inteligencia, ¿no? En aplicación de encuestas. Entonces, sí, la verdad es que es un equipo diverso el que se dedica a hacer esto y te diría también, se va como tanto pensamiento y tanta inteligencia en hacer un estudio que realmente sea útil. Y eso nos gusta mucho también en Edelman, cada vez que lo presentamos y vale aquí también decir para tu audiencia, el estudio, una vez que se presenta, lo ponemos en nuestro sitio y es información pública porque queremos que se use, ¿no? Al final del día, esta información Edelman la pone a disposición, sí para nuestros clientes, pero para las empresas, para las organizaciones, para quien quiera hacer uso de esta información, que es una lectura
muy buena del contexto que estamos viviendo en cada año en estos países de estudio. Y algunas veces, pues de pronto, por ejemplo, yo te podría decir, en Latinoamérica el estudio se aplica en Brasil, Argentina, México, Colombia, por primera vez lo estamos haciendo en Perú, pero los hallazgos de la región resultan muy útiles y como muy, pues es fácil relacionarlos a otros mercados en donde no necesariamente lo aplicamos. Entonces, sí, lo que queremos es que sea información que se use y que se aplique para fines de comunicación y de toma de decisiones en general, ¿no? Okay. Ahora sí, Marisa, cuéntanos un poquito sobre estos hallazgos clave que tú consideras clave, que fueron exclusivamente para la audiencia de México. Pues mira, Carla, justo ya te venía yo contando, ¿no? Este sentimiento de los ricos se quedan con más, el activismo hostil, que ahí sí te di el dato de México, 4 de cada 10 mexicanos. En el caso de la falta de optimismo hacia el futuro, en México específicamente, habíamos dicho a nivel global, 28% es el promedio que ve que va a estar mejor la siguiente generación. Cuando aterrizamos esta pregunta a México, 38% de los mexicanos ven o creen que la siguiente generación estará mejor que nosotros. Entonces, también la verdad es que pues no es un número muy alentador, es menos de la mitad de los encuestados están sintiéndose así. Otro dato que encontramos también bien interesante es que el temor a ser discriminado ha ido en aumento. Entonces, 74% de los mexicanos que encuestamos nos dicen que les preocupa enfrentar prejuicios, discriminación o racismo. Este número del año pasado a este año ha incrementado en 10 puntos en México, ¿no? Creo que es como bien interesante este comportamiento. Y de hecho, cuando esta pregunta también la desglosamos y la dividimos por grupos de edad, pero también, por ejemplo, por hombres y mujeres. Y bueno, aquí me parece súper interesante porque sí, las mujeres en México tienden un poco más que el promedio, habíamos dicho 74%, 77% de las mujeres en México tienen miedo a ser discriminadas, pero de los hombres, Carla, 72%. O sea, realmente no hay gran diferencia y de pronto se podría llegar a pensar como, no, pues los hombres no tienen tanto temor, pero sí que lo tienen, ¿no? O sea, 72% de los hombres en México tienen temor a sufrir discriminación. Pasa lo mismo con las edades, ¿no? Los más jóvenes tienen mucho temor. Las personas, cuando hacemos esta pregunta por niveles de ingreso, es prácticamente lo mismo. Ese temor a ser discriminado de las personas con ingresos más bajos, 75% de ellos, y las de ingresos más altos, 73% tienen temor a ser discriminado, ¿no? Este grupo incluso ha crecido muchísimo del año pasado a y hay un aumento drástico del temor a sufrir discriminación. Entonces, todo esto que yo te estoy contando, ¿no? Y todo esto que pues sé que no es alentador, es lo que nos lleva a construir y a definir ese sentimiento de agravio, que es el que define nuestro estudio de este año. Y aquí yo te puedo decir el dato, ¿no? En México, 6 de cada 10 personas se sienten agraviadas por el actuar de las empresas, el gobierno y de los más ricos. Y cómo definimos, ¿no? el sentimiento de agravio, aquí lo podemos decir como, por ejemplo, estas personas que se sienten agraviadas consideran que las empresas y el gobierno benefician solo a algunos, que las acciones de las empresas y el gobierno los perjudican, que el sistema favorece a los más ricos y que los ricos se están haciendo más ricos, ¿no? Entonces, esto es como nosotros definimos ese sentimiento de agravio y hoy encontramos que en México 6 de cada 10 personas se sienten así. Es realmente preocupante, sobre todo porque creo que el estudio puede ayudar a analizar y a tomar algunas decisiones, pero muchas de esas acciones recaen en nosotros como sociedad. Así es, justo. Y aquí creo que entramos también ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, lo primero es reconocer
el sentimiento de agravio, entender que está ahí, pero también, y ese es otro de los objetivos de este estudio, el también dar dirección y decir, ¿y ahora qué hacemos con esta información? Entonces, lo que encontramos en Edelman es que, dado que las empresas son hoy la institución que goza de mayor confianza, esto se repite a nivel global, pero específicamente en México también las empresas son la institución en la que más confiamos los mexicanos. Hay entonces una responsabilidad de las empresas por actuar y por, te diría, pues enfrentar este sentimiento de agravio que encontramos entre la población, ¿no? Sí estamos volteando a ver a las empresas, los mexicanos, como esa institución que tiene el poder de hacer el cambio. En muchos sentidos, y aquí me parece bien interesante también decirlo, porque antes de la pandemia, la institución en la que más confiábamos los mexicanos eran las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Esa era, digamos, nuestra favorita y en la que más confianza depositábamos. A raíz de la pandemia, y también pues cabe señalarlo a raíz de los cambios, del cambio de gobierno en 2018, que después coincide la pandemia, la confianza en las organizaciones no gubernamentales baja entre los mexicanos y ponemos a las empresas por arriba de estas organizaciones, ¿no? Entonces, las ONG son el segundo lugar, en tercer lugar los medios y en último lugar el gobierno por sus niveles de confianza. Pero justo, o sea, volviendo a mi punto es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con el sentimiento de agravio? Y sucede que las empresas llevan ahí una responsabilidad y un rol bien interesante en cuanto a margen de acción y que estamos viéndolas como la institución que puede hacer algo por los temas que más nos preocupan a los mexicanos, que son desde temas de discriminación, cambio climático, desigualdad, también temas, por ejemplo, que nos preocupan mucho hoy, esta recapacitación, el reskilling tan famoso a la hora de trabajar y de adoptar nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Y vemos que las empresas tienen el poder de ayudarnos a enfrentar todos esos retos y cosas que nos están preocupando. Oye, Marisa, ¿y hay algún hallazgo respecto a temas de salud mental o todavía no tocan esos temas? Pues fíjate que no tocamos esos temas todavía, Carla, pero bueno, es una gran sugerencia y me la llevo y la noto, porque creo que sí hay un tema también, cuando hablamos de sentimiento de agravio, ¿no? Al final del día sí es algo que nos lleva a qué está pasando en el sentir de las personas. Y ahora que pienso, si bien no hablamos de salud mental, lo que sí preguntamos son los miedos. Eso sí le preguntamos, cuáles son los miedos o temores que tiene la población, y justamente nos encontramos con temores muy relacionados a temas económicos, ¿no? El qué va a pasar con mi economía, la de mi familia, la de los hijos, en los casos de las personas que tienen hijos y que ven hacia el futuro, ¿no? Entonces hay un temor ahí. También identificamos en el estudio temores relacionados a temas de automatización. ¿Y qué significa esto para mi trabajo y para mi futuro laboral? Esas cosas nos dan miedo, no solo a los mexicanos, sino a nivel global. Oye, qué interesante. Sí, la verdad es que influye el tema de salud mental, creo que influye. Hoy justamente leía por ahí una nota, me parece, de Expansión, donde habla sobre todo en el tema de los costos que significan atenderse en salud mental. Costos económicos, pero también esas consecuencias de no hacerlo, porque de pronto, pues también lo que decías hace rato lo retomo, a la hora de que tú contestas una encuesta y tienes un tema de depresión, de ansiedad o cualquier otra cosa, también puede variar ese sentimiento al momento de contestar. Sí, claro que sí. Pues bueno, hoy más que nunca, ¿no? Que estamos pensando en la salud mental, Carla, y es un tema fundamental. Y creo que nosotros también, otra vez, o sea, pensando en esa responsabilidad y ese
poder que tienen las empresas al gozar de altos niveles de confianza, nos lleva también a pensar cómo puede la empresa contribuir a temas de salud mental de sus empleados, ¿no? Porque si bien siempre decimos, ¿no? Llevamos nuestra vida a nuestro trabajo y entonces cómo nuestra empresa puede contribuir a mitigar esos miedos, por ejemplo, ¿no? Y tantas otras cosas y tantas otras herramientas que la empresa puede contribuir a la salud mental de sus colaboradores. Fue bien interesante porque fíjate que cuando fue la pandemia, justo te digo que ahí fue cuando se dio el cambio de ya de confiar más en las ONG a confiar más en las empresas. Y más que las empresas, cuando nosotros le preguntábamos a las personas en ese momento, o sea, el momento de pandemia, toda la incertidumbre que estábamos viviendo, ¿no? ¿En quién confías? Y la respuesta, una de las respuestas más prevalentes fue en mi empleador. Entonces, de pronto es tu jefe, tu jefa, tu propia empresa que se volvió el lugar y te diría como las personas en quienes más confiábamos que nos iban que nos iban a decir la verdad, ¿no? En un momento en donde había tanta información y B, que iban a cuidar de nosotros, ¿no? Entonces, hubo muchos casos de empresas que tomaron la decisión de decir, vamos a mandar a nuestros colaboradores a casa o vamos a contribuir de esta forma, ¿no? Y creo que justo ahí es otra vez donde la acción ayudó a construir confianza y trayéndolo ahora a nuestro tema de salud mental, cómo entonces la empresa puede contribuir también a tantos temas de salud mental que enfrentan las personas en el día a día y cómo pueden poner recursos a disposición. Porque sí, pues al final del día también, y este dato que tú compartías, pues hay una repercusión en que nuestros colaboradores estén sanos, mentalmente tranquilos, contentos, porque serán también, pues, y seremos todos, ¿no? Mejores personas de nuestros trabajos. Este es un gran insight, Marisa, porque también me pongo a pensar en esas empresas que de pronto dicen, ¿para qué voy a contratar servicios que manejen mi reputación corporativa y mi comunicación? Aquí es muy evidente que justo las empresas privadas están invirtiendo en personal para que maneje todo esto y le dio la vuelta, ¿no? Después de la pandemia. Es muy, muy evidente ahí el valor de lo que nosotros hacemos. Marisa, también te quería preguntar sobre el tema de las edades. Justamente cada uno de los hallazgos que nos has platicado tiene sus particularidades. ¿Cuáles dirías que son esos hallazgos que a ti te alarmaron mucho más? Sobre todo porque estamos hablando de una generación Z que en unos años pues va a dominar la carga laboral en México, ¿no? Sí, pues es bien interesante y aquí te cuento también, Carla, que en Edelman ya tenemos un par de años en donde estamos estudiando de forma muy seria a la generación Z. De hecho, hasta hicimos un grupo, un laboratorio que es el Gen Z Lab de Edelman, que se dedica a esto, a estudiar a la generación Z. Tenemos la suerte de que entre nuestro equipo de trabajo tenemos a muchos integrantes de esta generación, pero también, pues desde a nivel global hicimos este Gen Z Lab que dice, vamos a ver qué están pensando, qué les preocupa, cómo toman sus decisiones de compra los miembros de la generación Z. Y ha sido bien interesante porque hemos aplicado y llevado grupos de estudio de la generación a muchísimas industrias. De pronto sí, por ejemplo, en industrias de marcas de consumo, de alimentos y bebidas, pero también, por ejemplo, cómo se está relacionando esta generación en temas de inclusión financiera o de percepción, por ejemplo, del segmento del sector energético, ¿no? ¿Qué ven? Entonces, sí que hemos visto esto y parte también de nuestro estudio, como yo te fui contando, muchas respuestas las segmentamos por grupos de edades. Y algo que vemos, ¿no? Y también tenemos un estudio de la confianza en la generación Z, es que te diría yo como que de forma preocupante es una generación que está viendo más en el activismo hostil el camino para el cambio, que tampoco están como
como con grandes esperanzas hacia el futuro, ¿no? Notamos como preocupación e indignación en varios temas que le preocupan mucho a esta generación, la preocupación también por su futuro, ¿no? Y más recientemente tenemos un estudio también en donde ya estamos encontrando que la generación Z no se comporta como una, ¿no? De hecho, hay como, dependiendo de los años en que nacieron los integrantes de esta generación, hay diferentes comportamientos y hay una generación Z que es un poquito más conservadora que la otra, ¿no? Entonces, estamos estudiando mucho a esta generación que pues ya desde hace un par de años se sumaron a las filas de trabajo, que con eso están teniendo poder adquisitivo cada vez más relevante y entonces pues para muchos de nuestros clientes es una audiencia clave y creo que como todos toca estudiarla, entenderla, relacionarnos con ellos. Nosotros tomamos a nuestros colaboradores que son parte de esta generación y los invitamos, por ejemplo, cuando tenemos una propuesta de campaña, la probamos con el equipo del Gen Z Lab, ¿no? Y entonces les decimos, ¿qué les parece? ¿Y por dónde nos van a cancelar o no nos van a cancelar? Y hay una perspectiva ahí súper rica que traen los integrantes de esta generación de cómo están viendo las cosas, cómo se relacionan. Y la verdad es que te puedo decir, son ejercicios que muchas veces nos abren los ojos a los que no somos parte de la generación y decimos, no, echemos un pasito atrás y vamos a repensar entonces esta campaña, ¿no? Bien interesante y bien rico sobre todo trabajar con estos jóvenes. Muy interesante y muy interesante también hacer esa continuidad en el estudio, ¿no? De la generación Z. Oye, Marisa, bueno, tú sabes, este podcast se llama El PR y el periodismo porque uno de nuestros objetivos es justo tender estos mejores puentes con una de nuestras audiencias más importantes que son los periodistas y hablábamos hace rato que los medios de comunicación están en el tercer lugar en el tema de confianza. En la primera temporada de este podcast platicamos con muchos periodistas y de pronto hablando netas, como dicen por ahí, el tema está también en los recursos, en lo que se invierte o lo que invierten los medios de comunicación en su staff, en su personal, y de pronto no entendían por qué los PRs nos comunicábamos de cierta forma, muy corporativa o con mensajes como muy de marcas, etcétera. Y en algún momento hablamos sobre, bueno, es que los medios de comunicación tendrían a lo mejor que reinventarse y buscar una mejor manera de monetizar lo que saben o lo que hacen. ¿Qué palabra tienes tú para los periodistas basado un poco en estos hallazgos, en cómo ligas más bien este tema de la confianza, la reputación, en la relación que nosotros tenemos en el día a día con los periodistas? Pues mira, Carla, yo creo que y me parece una pregunta súper interesante y te diría tanto por mi trabajo como a nivel personal, es algo que a mí me toca mucho estudiar y presentar también para nuestros clientes. Y yo creo que los medios de comunicación ya se están reinventando, ya, o sea, y están en constante reinvención. Y algo que vemos y estamos también estudiando muy de cerca en Edelman es algo que llamamos los medios emergentes, ¿no? Y es este movimiento y cambio que estamos viendo en donde los periodistas, los creadores de contenido, más que colaborar en ciertas plataformas, ellos mismos están creando sus propios canales de comunicación, ¿no? Y están construyendo y te diría, pues, llevando a sus audiencias a sus propios canales, construyendo sus propias plataformas más allá de las instituciones que conocemos muy bien. Y creo que ahí también para nosotros como consumidores de información estamos encontrando algo súper interesante y que construye mucha confianza, ¿no? Pensaba yo, y por dar un ejemplo, pues que me parece muy relevante, ¿no? El caso de Jorge Ramos, el otro día lo veíamos con un equipo, como él, que pues bueno, tras tantos años de trabajar en una institución, sin duda, hoy realmente está haciendo
su proyecto, su canal, ¿no? Curiosamente lo hace de la mano de su hija también, que me parece súper interesante también para llegar a otras generaciones, pero él goza ya de tal nivel de confianza que vamos a ir y lo vamos a escuchar independientemente de que ya no es parte de una institución, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido pues un periodista que con la carrera que tiene, con esos niveles de profesionalismo y de confianza que hoy vamos a su plataforma, ¿no? Y entonces creo que esto es parte también de la reinvención que estamos viendo más y más, cómo líderes de opinión están pues llevando a sus audiencias y porque confiamos y creemos en ellos, vamos a ir a donde ellos estén, ¿no? Me parece que es algo bien interesante que está sucediendo el día de hoy. Y más allá de eso, también te diría como la confianza en las grandes instituciones de los medios, también lo estamos viendo en Edelman, súper interesante, como por ejemplo con el crecimiento de la adopción de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial también ayuda a la generación de contenido, pues casi inmediata, ¿no? Estamos volviendo a confiar en las grandes instituciones del periodismo. Entonces, cuando en un contexto en donde se está multiplicando la generación de contenido y eso significa que podemos ver algo que es cierto y algo que no es cierto y cada vez es más difícil distinguir, híjole, pero este video sí será cierto o no será cierto y esta nota que me mandaron por WhatsApp y algo que está sucediendo es que estamos volviendo a esas grandes instituciones, el New York Times, quizá para algunas personas puede ser el Reforma en México, el Universal, es esas instituciones que sabemos que hacen periodismo serio y de investigación y vamos ahí a corroborar nuestra información, ¿no? Entonces, te diría que son esas dos cosas que están, y todo lo que está pasando en el contexto de los medios de comunicación, pero los periodistas que están creando sus propias plataformas y que confiamos en ellos y vamos a ir a sus canales, y también el retomar la confianza en las grandes instituciones en un contexto donde la inteligencia artificial nos está haciendo más difícil distinguir qué sí es cierto y qué no es cierto. Y hablando justamente del tema de confianza, creo que los comunicólogos, PRs, DIRCOMs, tenemos un poquito mala reputación con los periodistas. ¿Qué le dirías a estos colegas que podrían hacer mejor para reivindicar, digamos, esta confianza o tejer de nuevo esta confianza? Pues mira, yo te diría que no sé si, o sea, creo que siempre ha sido, ¿no? Y por naturaleza es una relación complicada, que en muchos casos afortunadamente hemos logrado construirla y llevarla muy bien. Y creo que es un trabajo de los dos lados. Específicamente voy a hablar del lado que a mí me corresponde, que es el de los consultores en comunicación estratégica y qué nos toca a nosotros también para hacer un puente y un aliado clave para los periodistas, ¿no? Y creo que está mucho también en que nosotros hagamos nuestro trabajo de la forma correcta y nos entendamos como unos facilitadores para que los periodistas hagan mejor su trabajo. Entonces, también en la medida en que los consultores, ¿no? Primero te diría, entendemos a los periodistas y entendemos cómo hacen ellos su trabajo, qué necesitan, qué hace que una nota sea una nota. Entonces, primero nos toca a nosotros entenderlos muy bien a ellos. Y eso pasa por consumir su contenido, pero también por generar una relación con ellos, ¿no? Y sentarnos y escucharlos y entender qué es lo que está pasando en los lugares en donde ellos colaboran. Entonces nos toca entenderlos muy bien para que después que vayamos con nuestros clientes, que suelen ser las empresas y organizaciones, les pidamos lo que les tenemos que pedir para que sí le funcione a los periodistas, ¿no? Entonces, te diría, es este trabajo de puente, en algunas ocasiones de traductores, que creo que en la medida en que nosotros lo hagamos mejor, vamos a ganar la confianza de los periodistas, ¿no? Entonces, es algo que toca mucho y nosotros lo vemos mucho. Ya te decía,
pasamos mucho tiempo también estudiando y entendiendo a los medios, a los creadores de contenido, a qué ahora es este periodista que ya no trabaja para la institución, pero que tiene su propia plataforma, qué sí le funciona y qué no le funciona, y qué le puedo yo acercar de mis clientes que realmente va a ser de valor para su audiencia y que antes no lo era, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos que hacer esa tarea y yo, bueno, sé y he visto que conforme ellos saben que los entendemos, que nos ponemos en su lugar, que sabemos qué sí es noticioso y qué sí es noticioso, eso hace mucho mejor la relación, al grado que, como nosotros decimos, ¿no? Pues hemos triunfado cuando no solo nosotros los buscamos, sino los periodistas nos buscan a nosotros como una fuente de información en la que saben que confían y que nosotros los vamos a llevar con la vocera o el vocero adecuado o les vamos a acercar la información que necesitan. A veces hasta vamos a empujar a nuestros clientes para que consigan la información que queremos y que van a hacer que la historia realmente sea relevante, ¿no? Sí, retomo eso, el tema de facilitador. Creo que la primera vez que lo escuchamos acá en el podcast es interesante porque es así como se tejen esas relaciones a largo plazo, sobre todo porque de pronto lo vemos a lo mejor como solo ganar una vía, pero esto es ganar, es en las dos vías. Así es, totalmente. La verdad es que creo que los dos ganamos, o sea, ellos ganan en cuanto a que pues tienen historias y contenido que queremos consumir y que queremos ver, y nosotros también ganamos porque pues nuestros clientes estarán felices de abrir esas puertas, ¿no? Y de generar esa información de la mano de los periodistas. Y creo que esta es la parte que es cada vez, te diría, Carla, más importante, el construir esas historias de la mano, ¿no? El decir, ¿qué funciona para ti? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo trabajamos en conjunto para que esto, para tu audiencia, sea relevante? Sin duda, sin duda. Marisa, pues para ir cerrando un poquito este podcast, ¿qué nos podrías dar como resumen? Algo que a lo mejor me haya faltado preguntarte sobre el Trust Barometer. Pues mira, Carla, te diría que la verdad agradecerte por invitarme a hablar de la confianza, que es un tema que nos gusta y nos importa mucho en Edelman. Invitar también a tu audiencia a que vaya a nuestra página web, que es edelman.lat de Latinoamérica, edelman.lat, y ahí tenemos un apartado del barómetro de confianza en donde van a encontrar pues todo el estudio, ¿no? Yo ahora les di como esos hallazgos más relevantes, pero la verdad que el estudio es súper rico y súper interesante. Entonces, si van a nuestro sitio, van a encontrar el estudio completo de los países de Latinoamérica. Tenemos el corte de México, el de Colombia, el de Argentina. Entonces, también si tienen curiosidad por qué está pasando en estos países y cómo se mueve la confianza, ahí lo pueden ver. Y pueden ver todos los resultados de nuestro barómetro. Y también les diría que pues estén pendientes porque constantemente estamos sacando nuevos estudios, ¿no? Tenemos un barómetro, por ejemplo, para el sector salud, uno para el sector tecnología, que entra más en cómo nos estamos relacionando con la inteligencia artificial, muchas cosas. Entonces, hay tanto en nuestro sitio web, edelman.lat, L-A-T, ajá, y también en nuestras redes sociales, Edelman está en LinkedIn, Edelman Latinoamérica, y también en Instagram. Ahí constantemente estamos subiendo nuevos estudios, nuevos hallazgos, eventos para clientes y para no clientes, ¿no? Justo lo que queremos es que esta información les sea útil a todos. Sí, es muy interesante. Te agradecemos mucho la generosidad de compartirnos todo esto. Me parece que está por ahí regado en la nube, pero es mucho mejor escucharlo de voz de los autores. La interpretación es importante. También nos escuchan muchos CEOs de startups y de pronto son temas nuevos para ellos y necesitan estos elementos para tomar decisiones estratégicas en sus emprendimientos. Entonces, te agradecemos muchísimo, Marisa, que nos des esta oportunidad de conocer a fondo el Trust Barometer. Cualquier duda, por favor, danos tus redes sociales también para conocerte. Nos vamos a despedir, como siempre, con las 3 R's, las redes sociales.
una recomendación y un reto. Empecemos, si quieres, con las redes sociales. Las de Edelman y toda la información las vamos a poner en la cajita de descripción, pero compártenos también las tuyas. Sí, pues muchas gracias. Bueno, yo estoy en LinkedIn, Marisa Maldonado, importante, Marisa con una sola S. Ahí me encuentran y pues ese es el canal también en donde constantemente estoy compartiendo temas de Edelman y del trabajo que estamos haciendo con nuestros clientes. También estoy en Instagram como Maldomaris, ahí me encuentran. Y pues ya esas son las dos redes que te diría. Tengo TikTok, pero más me definiría, Carla, como una voyeurista en TikTok, ¿no? Consumo contenido, pero no lo genero. Entonces, esas dos serían las principales. Ok, ahora déjanos una recomendación de libro, podcast, autor, algo que le pueda servir a todo el mundo, colegas, estudiantes, maestros, etcétera. Pues mira, les voy a recomendar un libro que leí recientemente. Tengo que decir aquí que no leo muchos libros, más soy una lectora y consumidora de muchas noticias, ¿no? Y soy suscriptora de un par de periódicos, pero en mis vacaciones leí un libro que me parece que es maravilloso y se los quiero recomendar a todos, que se llama Solito. Este es un libro del autor Javier Zamora y es una historia de él, biográfica. Él cuando era niño, era un niño que nació en El Salvador, hizo el trayecto, hizo la migración a Estados Unidos para reunirse con sus papás que estaban ahí. ¿Y por qué recomiendo este libro? Creo que en el contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Con la relación México-Estados Unidos y Estados Unidos y el mundo, ¿no? Es un libro muy relevante que abre mucho los ojos a la realidad de las personas que tienen que migrar. En este caso, ¿no? Javier fue un niño que se vio obligado a hacerlo. Y me vas a decir, ¿para esto qué tiene que ver con la comunicación? ¿No? Pues es que para mí, para como vemos también mucho el tema en Edelman, la curiosidad es uno de los grandes valores que nosotros tenemos como consultores en comunicación. Entonces, hay que ser curiosos y hay que consumir de todo un poco. Y creo que un libro como este ayuda a entender muy bien un fenómeno que hoy está pasando en el mundo y que pues es clave para entender muchas dinámicas que pasan entre México y Estados Unidos y entre Estados Unidos y Latinoamérica en general. Además, la escritura es maravillosa. Yo pienso que es desgarrador, pero a la vez es hermoso el libro. Entonces, esa es mi recomendación. Se llama Solito. Solito, de Javier Zamora. Muchísimas gracias, Marisa. Tienes toda la razón. Nosotros tenemos que en ciertos momentos ser todólogos, entender muchísimo los contextos para poder también crear planes y estrategias de comunicación empáticas y que vayan, por supuesto, con nuestro contexto político, social, cultural, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahora déjanos un reto, es más bien como una especie de acción corporativa, operativa, digamos, y esto con la intención de fomentar buenas prácticas entre, pues, colegas. Pues mira, no puedo pensar en otro reto en este momento que no sea el adoptar y usar más la inteligencia artificial para nuestro trabajo. Nosotros cada vez más, y la verdad es que yo tengo la suerte de estar en una empresa que lejos de cerrar las puertas, al contrario, hemos abrazado la inteligencia artificial y pues porque yo creo que es lo que toca y es lo que corresponde, ¿no? Entenderla, utilizarla, abrirnos a ella para ver cómo puede ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, ese es el reto que yo quiero invitar aquí a tu audiencia, ¿no? A cómo la usamos más y la usamos mejor y diríamos también en Edelman, cómo la usamos intencionalmente, ¿no? Entonces, más allá de, es maravillosa para hacer traducciones, ¿no? Pero cómo la usamos con una mayor intención, cómo nos puede ayudar a generar estrategia más rica, por ejemplo, ¿no? O cómo nos puede ayudar a plantearnos preguntas a nosotros como consultores que nos van a ayudar a ser mejores para nuestros clientes. Entonces, para mí es eso, ¿no? El cómo usamos la inteligencia artificial
cada vez más con intención y que nos ayude a ser mejores en nuestro trabajo. ¿Cuál es el top 3 de IAs que usan en Edelman? Ay, usamos muchas porque te diría, bueno, por supuesto, Copilot, porque bueno, tengo que decir que en Elman trabajamos con Microsoft, entonces Copilot es una de nuestras consentidas. También usamos mucho ChatGPT. Para las dos tenemos la versión empresarial, ¿no? También porque siempre somos muy cuidadosos de temas de privacidad de la información que utilizamos. Entonces, estas versiones empresariales nos ayudan a garantizar que estamos cuidando los datos y la información, pero también tenemos un equipo muy grande de creativos, el área creativa de Edelman, donde hay diseñadores, productores, ¿no? Y entonces ellos usan ya herramientas más sofisticadas, Sora y otras que ayudan, por ejemplo, a la generación de videos y de imágenes, incluso de audio. Usamos muchas, Carla. La verdad es que de verdad la empresa está abierta y abrazando la inteligencia artificial y es increíble, la verdad, lo que se puede lograr ya. Y yo creo que si a nosotros, ¿no? La generativa de textos, para los que son diseñadores y productores, de verdad es una locura lo que están haciendo ya a nivel video, imagen y todo lo demás. Es una locura, por ahí vi una estadística de 12,000, no sé, cada día surgen nuevas, entonces te agradezco mucho que compartas esto, Marisa, porque siempre te lo he dicho, te lo comenté, aparte que recientemente conocí a tu equipo, son maravillosos, súper inteligentes, brillantes. Me parece que Edelman es ese faro para todos los que nos dedicamos a esto. No solo es una agencia de comunicación que sí maneja marcas globales enormes y muy importantes, pero también es ese faro y agradecemos mucho que Edelman exista y que exista creando toda esta información alrededor, gratuita además, para que pues todos tengamos la posibilidad de ir un pasito más. No hay pretexto para no estar actualizado en estos temas. Me encanta, Carla, y gracias por decirlo. Y sí, tengo que decir que tengo un equipo que es espectacular, ¿no? Que realmente se compromete con las causas de nuestros clientes. Un equipo muy curioso también, que es definitivamente algo que tenemos que hacer para ser mejores en este trabajo. Y me encanta que digas que somos como un faro, ¿no? Nos decía un cliente que Edelman es como ese grillito que tiene aquí constantemente ayudándolo y diciéndole, y bueno, si nos ven así, pues ya ganamos. Muchísimas gracias, Marisa. Pues espero que no sea la última vez que nos acompañes acá en el podcast. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido toda esta información, tu generosidad, tu tiempo. Gracias a ti, muchísimas gracias, Carla. Y pues bueno, a toda tu audiencia también gracias por escucharnos y los invito a que entren, vean nuestros estudios de confianza y lo que quieran saber sobre Edelman, ahí ya les compartí mis redes, siempre encantada también de abrirles las puertas. Edelman es lugar de trabajo para mucha gente joven, entonces nos encanta recibirlos y que puedan hacer también una carrera en Edelman. Muchísimas gracias, Marisa. Y pues bueno, esto fue todo en el episodio del día de hoy. Si este episodio pues te dejó algún aprendizaje, algo que quieras o que te haya resultado súper inspirador, por favor, compártelo. De esta manera nos permite seguir construyendo puentes entre las diferentes áreas de la comunicación, porque en este mundo todo comunica. Hasta la próxima. Esto fue el PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.
Pasa lo mismo con las edades, ¿no? Los más jóvenes tienen mucho temor. Las personas, cuando hacemos esta pregunta por niveles de ingreso, es prácticamente lo mismo. Ese temor a ser discriminado de las personas con ingresos más bajos, 75% de ellos, y las de ingresos más altos, 73% tienen temor a ser discriminado, ¿no? Este grupo incluso ha crecido muchísimo del año pasado a y hay un aumento drástico del temor a sufrir discriminación. Entonces, todo esto que yo te estoy contando, ¿no? Y todo esto que pues sé que no es alentador, es lo que nos lleva a construir y a definir ese sentimiento de agravio, que es el que define nuestro estudio de este año. Y aquí yo te puedo decir el dato, ¿no? En México, 6 de cada 10 personas se sienten agraviadas por el actuar de las empresas, el gobierno y de los más ricos. Y cómo definimos, ¿no? el sentimiento de agravio, aquí lo podemos decir como, por ejemplo, estas personas